Para darle contexto a lo que viene con el maestro Ricardo Sevilla, grábeme, don David, el presidente Andrés Manuel López Obrador no solamente exhibió a Krause, Aguilar Camín, López Dóriga, Fox, Calderón y Salinas por oponerse a la democracia, sino que hoy también advirtió el presidente que la Feria Internacional del Libro de Guadalajara es un cónclave de la derecha donde se dan cita los Vargas Llosa. Esto fue lo que dijo el presidente sobre la FIL. ¿Qué opinan? Pues que ahora son tomados en cuenta. Y eso me da mucho orgullo, porque eran inexistentes. También es importante que se sepa que la Feria de Libro de Guadalajara siempre es una especie de cónclave de derecha. ¿Sí? Llegan todos los intelectuales. Vargas Llosa, Krause, Aguilar Camín. Francisco Martín Moreno. Francisco. Como Francisco Martín Moreno. No, ese debe de abarrotar ahí los salones. Y muchos. A mí me han invitado durante algunos años, nunca he ido. Nunca he ido, porque desde el principio. No, y tiene fama, buena fama. Porque incluso son muy buenos para la simulación, siempre lo hemos dicho. Entonces se invitaba a Saramago y a escritores buenos y progresistas. Además, como se destinaba y se sigue destinando mucho dinero público para eso, pues son gastos pagados, ¿no? En los mejores hoteles, buenos viáticos. A lo mejor por eso la gente en las redes sociales, en las benditas y malditas redes sociales, ya le llama la FIFIL de Guadalajara, la FIFIL, por lo que está diciendo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, pues arranca la FIFIL de Guadalajara y van a estar Xochitl Gálvez, Héctor Aguilar Camín, algunos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Denise Dresser. ¿Podríamos decirle la misógina Denise Dresser o se va a ofender? Digo, por lo del fallo del tribunal. Carmen Aristegui, Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama y otros grandes próceres de la derecha, como le llama el querido Ricardo Sevilla, periodista independiente, columnista, fundador y conductor de su espacio en YouTube, Los Datos Duros, y orgullosamente miembro de esta familia sin censura. Pues entremos con lumbre, mi querido Ricardo. Arranca la FIL y el presidente, pues, los deja así exhibiditos, desnuditos. Obviamente hay excepciones, pues, hay excepciones, hay amigos que seguramente estarán presentando sus libros en la FIL. Creo que el propio Paco Ignacio Taibo II presenta en la FIL, pero la gran mayoría son estos personajes anti-López Obradoristas. ¿Cómo estás, Ricardo? Estoy muy bien, querido Vicente, público memorioso. En efecto, es una FIFIL que arranca el sábado, desde sus inicios, desde su comienzo, esta feria supuestamente internacional, porque ya qué feria no es internacional, ya todos en este país se juran internacionales, pero esta en concreto, la que se realiza en Zapopan, que no en Guadalajara, pero así se llama,
pues es una fiesta onanista. Yo podría llamarle una fiesta onanista. Ha arrancado el sábado y ha arrancado con todo, con los ministros de la Suprema Corte de Justicia perfectamente bien escogiditos, porque ahí están los ministros de la Suprema Corte de Justicia que no están a favor de la transformación. No invitaron, por ejemplo, a Yasmín Esquivel, invitaron a otros personajes, a Luis María Aguilar, a Pérez Dayán, a algunos le dicen la traidora Margarita Ríos Farjat, en fin, estuvieron ahí y no estuvieron conviviendo con la gente, estuvieron en el Hotel Barceló, ahí en uno de los auditorios. Se sabe perfectamente que es el que está a un costado de la entrada principal de la FIL, y bueno, pues es un hotel bastante fifí. No se equivoca el presidente López Obrador cuando dice que hay buenos viáticos, buenos pagos, buenos monumentos ahí que estos personajes están cobrando con todo. Ahora, ya estuvo aplaudiendo ahí Leonardo Lomelí Vanegas, y esto me pareció exclusivamente repulsivo. El recién nombrado rector de la UNAM ya le aplaudió al señor Raúl Padilla, el señor Raúl Padilla, que se sabe perfectamente, más allá del destino trágico que tuvo, que era un auténtico gángster. Y bueno, pues ahí estuvo, pues, desde luego el rector de la UDG, y estuvieron aplaudiéndole a este personaje que se encargó de reclutar precisamente a estos señores. Hay un foro, y para que no quede duda, se llama el Foro Nexos. ¿Quién lo dirige? ¿Quién lo coordina? Desde luego, Héctor Aguilar Camín, que es el dueño de Nexos, que es el dueño de Cali Arena, que es el dueño de todos estos pasquines, porque son varios que se dedican a torpedear al presidente López Obrador. Hay, sí, algún puñado de personajes que van ahí a presentar su libro, más que otra cosa, porque están pues llevados allá por las editoriales. Si no mal recuerdo, también nuestro amigo Paco Cruz estará por allá, pero dice bien Sabina Berman en un tuit que, ya no sé cómo se llaman estas publicaciones en Twitter o en X, pero dice bien ella en esa red social que son muy pocos los invitados de izquierda, y los invitaron de una mala manera. Estarán todos estos personas. ¿Perdón? Dice que a ella también la invitaron, pero bien dices, tú haces referencia a este tuit, la FIL tiene muy pocos invitados de izquierda este año por una razón, porque invitó a muy pocos, y a los que invitó los invitó mal, de forma descortés, incompleta, mal, dice Sabina Berman, mi querido Ricardo. Sí, los invita muy mal. Invitó, por ejemplo, también a Paco Ignacio Taibo. Paco Ignacio Taibo, desde luego, tiene que ir porque es el representante de una editorial, en este caso de la editorial del Estado, el Fondo de Cultura Económica, pero hay otros personajes que bien pudieron decidir no hacerlo. Es el caso de Pedro Salmerón, que va a ir allá a presentar uno de sus libros, y bueno, pues él, si tuviera convicciones, diría, no voy a ir porque es un festival completamente derechizado, un festival donde van a estar estos personajes despotricando en contra del presidente López Obrador, despotricando en contra de las políticas que ha implementado este gobierno, y que son políticas muy, muy interesantes. Y dicen, bueno, para taparle un ojo al macho, vamos a invitar a un puñado de personajes de izquierda, pero hacen muy bien los personajes de izquierda en decir, no, muchísimas gracias. Y uno de esos personajes, y es una respuesta muy contundente, es nada más ni nada menos que la candidata Claudia Sheinbaum. Ella decidió no ir. A mí me parece de celebrar, porque eso habla de las convicciones. No es necesario ir a probar absolutamente nada a esa fiesta facha, esa es la realidad. Estarán todos estos personajes que ya el presidente López Obrador, y bueno, dice, invitemos a un puñado de personajes para moderar la situación, pero los moderadores son Nicolás Alvarado, Denise Dresser, Carmen Aristegui, Javier Solórzano. ¿Qué moderadores puede haber ahí? Ninguno. Cuando el estado Jalisco se está incendiando, estos personajes están ahí lanzando diatribas en contra del gobierno federal. Ya comenzaron desde el sábado y van a estar toda la semana lanzando esos dardos pestíferos
como es su costumbre. Esos personajes que tenían no solamente chayote, sino secuestradas las instituciones, estarán ahí. Estará Chucho Silva Herzog, estará el Güero Castañeda, estarán la crema innata del neoliberalismo, estará la crema innata de estos personajes presentando sus libros. Insisto, la Universidad Nacional Autónoma de México, ahí metida en esta fiesta neoliberal, ya nos debe estar hablando cuál es la ruta que va a seguir Leonardo Lomelí Vanegas. Me parece que esa feria internacional, que como dice el presidente López Obrador, tiene una gran fama, en realidad debería de ser exclusivamente bajo el lema de una reunión neoliberal, porque eso es justamente lo que son personajes ahí que están en contra de todos los gobiernos de derecha, que van a lanzar diatribas desde luego contra el pensamiento populista, contra el avance de las dictaduras latinoamericanas y todos estos speeches que ellos ya tienen perfectamente bien aprendidos de cabeza, de memoria. Entonces, no hay nada que hacer. Si usted no tiene necesidad, francamente, yo la invito a que no vaya a la Feria Internacional del Libro, a ver cómo estos personajes están ahí dándose, iba yo a decir una cosa fea, no, pasándose la lengua entre ellos, porque es la verdad lo que están haciendo, mi querido Vicente. Bueno, oye Ricardo, antes de ir a otros temas que tenemos en agenda, en el tintero, fíjate que hace un rato se publicaba como noticia de último minuto que han concedido un amparo definitivo a esta Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación contra la extinción de fideicomisos del Poder Judicial. A la sociedad en general, dice esta Asociación Nacional de Magistrados. La JUFET comunica que una juzgadora federal concedió la suspensión definitiva en el juicio de amparo 1754/2023 contra el decreto legislativo de extinción de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, cuyos efectos suspensivos logrados subsistirán hasta que se resuelva el juicio en lo principal y comprenden: 1, a los juzgadores y juzgadoras federales representados por nuestra asociación, así como a todas y todos los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, tanto en activo como en retiro, dado que la extinción de dichos fideicomisos afecta derechos adquiridos previstos en las condiciones generales de trabajo. 2, que no se extingan ni se haga entrega de los fondos, recursos remanentes, productos y aprovechamientos derivados de los 13 fideicomisos a la Tesorería de la Federación correspondientes a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación involucrados en el decreto legislativo reclamado. Y 3, lo anterior en virtud de que la suspensión ahora es definitiva, se concedió respecto de la norma reclamada para que las cosas se mantengan en el estado que guardan, pero con efectos generales por impactar a todo el personal de la Judicatura Federal, lo cual implica que los fondos de dichos fideicomisos se seguirán aplicando para cumplir con su objeto y fines originalmente determinados en ellos, cuyo destino final se determinará en una sentencia constitucional. Y ponen: todos somos Poder Judicial de la Federación. Atentamente, el magistrado Froilán Muñoz Alvarado, director nacional de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación. Varias cosas con esto, Ricardo. Estos personajes del Poder Judicial de la Federación no tienen empatía, bueno, debo de decirlo más claro, empacho en no apoyar a los damnificados por el huracán Otis en Guerrero, porque esa fue la propuesta del presidente que dijo sí, a la que dijo sí Norma Piña, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y quien encabeza el Consejo de la Judicatura Federal. Ahora habría que determinar si Norma Piña, lo que diga ella es, se lo pasan por el arco del triunfo, porque ella fue la que dijo: órale, vamos a darle pues con esto de los fideicomisos para que se entregue en apoyo a los damnificados de Guerrero. Y bueno, parece que los miembros del Poder Judicial o no están de acuerdo con Norma Piña, o no respetan a Norma Piña, o fue un
pues una treta para medio vernos la cara, para de alguna manera quitarse de encima el látigo del presidente Andrés Manuel López Obrador en las mañaneras. Bueno, ahí te lo dejo de tarea, Ricardo Sevilla. Una tarea que vamos a abrazar durante todo el día, mi querido Vicente, porque esto merece investigarse con datos duros. En primer lugar, ¿quién demonios metió ese amparo? ¿Qué personaje o qué personajes decidieron meter ese amparo ante una asociación, hay que decirlo, que, si no mal recuerdo, recibe donativos precisamente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Y vamos a buscar quiénes fueron estos personajes que decidieron ampararse y qué es exactamente esta asociación. De entrada, pues es una defensora, como ella misma se publica en su página, defensora del Poder Judicial. Eso de entrada. Pero ¿qué personajes ahí en la Suprema Corte de Justicia dijeron, no estamos de acuerdo ni con lo que dijo el presidente López Obrador o con lo que propuso, ni con lo que resolvió de dientes para afuera Norma Piña? De tal suerte que otro juzgador, veremos qué juzgador y qué currículum tiene, es este personaje que decide, no, los fideicomisos no van para ayudar a la gente que lo necesita en Guerrero. Y bueno, eso habla de la sevicia del Poder Judicial, eso habla de que los juzgadores en este país están completamente corroídos por el anhelo de dinero. Y bueno, pues estaremos investigando porque las asociaciones civiles están recibiendo muchísimo dinero, y en concreto esas asociaciones civiles que son muy amigas del Poder Judicial, estaban recibiendo mucho dinero. Aquí les presentamos en su momento que incluso la Universidad Nacional Autónoma de México estaba recibiendo donativos a través de la Fundación UNAM, y que se los estaba dando la Suprema Corte de Justicia. Entonces, la Suprema Corte de Justicia dice que no le quiten los fideicomisos, que no le alcance el presupuesto, porque si le quitan parte de ese presupuesto, entonces no va a poder llevar a buen puerto los temas judiciales. Pero resulta que entonces es una contradicción que estén donando millones de pesos a diferentes fundaciones. Entonces ese es un absoluto despropósito, pero estaremos investigando para darle a conocer con datos duros quién es exactamente esa asociación y quiénes son estos personajes que impulsaron ese amparo, desde luego, querido Vicente. Claro que sí, Ricardo. Oye, los que tenemos perfectamente identificados son a estos de la derecha caníbal, como les llamas tú. Se están peleando y feo. Hace un rato presentábamos a Roberto Gil Suart hablando con Ciro Gómez Leiva y despotricando, y lo que le sigue contra Vicente Fox por haber atacado de una forma misógina y llamar dama de compañía a Mariana Rodríguez, la esposa de Samuel García, precandidato del Movimiento Ciudadano a la presidencia de la República y gobernador de Nuevo León con licencia. Se están dando hasta con la cubeta y se está haciendo realidad lo que hemos venido advirtiendo por meses, y no es que por años, mi querido Ricardo. Se van a despedazar entre ellos y se va a desmoronar, y en un descuido, apúrame tantito, por ahí, por los números, declina Xóchitl Gálvez en los próximos meses. Ojo con lo que te estoy diciendo, Ricardo. Sí, es muy posible eso, Vicente, porque de entrada en la oposición ya están hartos de personajes como Vicente Fox, del estúpido Vicente Fox. Y es que discúlpeme usted que se lo diga tan temprano, pero este tarado no es solo un personaje burdo, sino que en sí mismo es un sujeto vergonzante. Y por fin lo percibieron en la cegatona oposición. Infelizmente, el nombre de Vicente Fox quedará inscrito como uno de los episodios más vergonzantes de nuestra historia. La pregunta es, ¿cómo llegó a ser presidente de este país un mequetrefe como ese sujeto que llamaba lavadora con patas a las mujeres? En fin, entre otros epítetos oprobiosos. Y este sujeto corrupto, lenguaraz, porque fue corrupto, no solamente lenguaraz, acuérdese usted del Toalla Gate. Bueno, vuelve a salir a sus redes sociales
a vomitar una de sus habituales estupideces. Califica, como bien apuntas, a la esposa de Samuel García como dama de compañía. Y eso sencillamente no puede ser posible. Eso sencillamente no puede ser admisible. Nosotros siempre hemos defendido los argumentos, este zoquete no los tiene y sus propios compañeros le piden ya de una vez por todas que se calle, que cierre la boca o la cloaca que tiene como boca. Y es que este tipo no entiende nada de lo que ocurre a su alrededor. Precisamente por eso pues le abren, incluso se ven hartazgos de Ciro Gómez Leiva. Entonces imagínate nada más para que Ciro Gómez Leiva y Roberto Gil Suart ya salgan y le digan a este sujeto que ya se calle, que deje en paz a Xóchitl Gálvez. Eso nos está hablando de la temperatura bullente que está allá. Saben perfectamente que la candidatura de Xóchitl Gálvez pende de un hilo, y con personajes que se adhieren alegremente a vomitar estulticias, como es el caso de Vicente Fox, pues viene la frase que todo el mundo conocemos: ya no me ayudes, compadre. En este caso no sabemos si Vicente Fox ya era tal, bueno, sí lo sabemos, pero con el consumo de drogas, con el consumo de marihuana, creo que no le está yendo nada bien. Este señor ya definitivamente ha perdido toda proporción, toda realidad. Yo confieso que no, Mariana Rodríguez no es santo de mi devoción, ni Samuel García, pero no se puede descalificar a una persona, a una mujer en este caso, cometiendo esa clase de desvaríos, esa clase de ofensas. No se tienen que presentar argumentos. Y si Vicente Fox y en la oposición no entienden el papel estratégico que tiene Mariana Rodríguez en la campaña del incompetente Samuel García, entonces no están entendiendo nada, porque Samuel García está soportando su campaña en el carisma mediático, en el carisma en las redes sociales que tiene Mariana Rodríguez. Esa es la realidad. Ella es su soporte, ella es una influencer que tiene muy buena penetración en las redes sociales, y ahorita se va a estar basando en esa campaña. Y la verdad es que si nosotros no nos hacemos guajes, nos vamos a dar cuenta que en buena parte de la población están penetrando. Si tú me apuras, yo diría que Samuel García, a través de Mariana Rodríguez, es la que estará disputando la presidencia de este país con Claudia Sheinbaum. No veo por ningún lado a Xóchitl Gálvez, y tienes razón, no me parece descabellado. En algún momento podrían declinar los propios prianistas en favor de Samuel García, porque está creciendo. O quién sabe, si Claudia Sheinbaum, el equipo se pone las pilas, podrían también jalar a Samuel García. No sé, en la política hay tantas cosas que pueden suceder, pero definitivamente en la oposición lo saben, están desesperados, no lograron encontrar a un personaje carismático, no lograron más que ungir a una persona que, si no tiene un prompter en todos lados, sencillamente no puede tener una idea concreta. El caso de Samuel García, aunque duela decirlo, pues va ahí, va creciendo, y bueno, vivimos en la época del carisma en redes sociales, para bien o para mal, y creo que están llevando a cabo una campaña muy vivida. Y bueno, sale Vicente Fox a decir todo este tipo de cosas, y luego la oposición le dice: ya sácate, porque nos vas a echar a perder una posible adhesión que nosotros podamos buscar con Movimiento Ciudadano, y no necesariamente con Movimiento Ciudadano, sino específicamente con Samuel García, Vicente. Así es. Oye, Ricardo, hoy me hizo reír mucho el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque, y le voy a pedir a don David que nos rescate este extracto de la mañanera, es cuando invita a Joaquín López Dóriga, a Vicente Fox, a Aguilar Camín, a la inauguración de la megafarmacia, esta megafarmacia, idea de él, donde se tendrán todos los medicamentos ahí, en una megafarmacia, pues para que le surtan su vitacilina. Vea y escuche lo que dijo el presidente. Bueno, les doy una noticia.
tampoco les va a gustar. Los conservadores. Ya es el aeropuerto que más carga maneja en todo México. De más aviones de carga que aterrizan y despegan con carga. Más el de la Ciudad de México, más que de Guadalajara, pero con mucho. Ya, Felipe. Y está creciendo cada vez más. Pero como lo terminamos a tiempo, pues a pesar de todos los bloqueos, hemos podido, ¿no?, irlo consolidando. Y ya cuando termine nuestro mandato, va a estar al 100. Lo mismo es en el caso del Tren Maya, pues lo mismo es en el caso del almacén, que el día 29 de diciembre vamos a abrir la farmacia y vamos a invitar a López Dóriga y a Fox y a Aguilar Camín para que vean que sí hay mejoral y hay aspirina, acilinina y guampole. ¿Cómo se llamaba el que nos daban de niño el pescado acá? Emulsión de escoto. Y curita, ¿no? Y pomada de la campana. Todo va a estar ahí. Hasta lo más especializado. Presidente. Para enfermedades crónicas, todo. Claro que es en sentido figurado, pues nosotros no invitamos. No porque tengamos problemas con ellos, sino ellos tienen su trabajo. Mi querido Ricardo, hasta Vistacilina va a haber en la megafarmacia. Y bueno, pues el presidente hablando de los avances de estas obras y de estos proyectos, el Tren Maya está firme para inaugurarse a mitad de diciembre. Ya decía los avances con el aeropuerto Felipe Ángeles. No, sí necesitan mucha vitacilina estos personajes, Ricardo. Sí, necesitan mucha vitacilina y hay dos partes en esta información que presenta el presidente. De un lado, y a mí me encanta la ironía, el sarcasmo, estas frases que va construyendo perfectamente el presidente para que las vayan pescando estos sujetos, o sea, la pasta del azar, la vitacilina, ¿para qué? Pues bueno, para el ardor, para las quemaduras, para las rosaduras que han tenido desde luego durante todo el sexenio estos personajes chayoteros, o sea que ahí van a poder surtir su recetita también. Mejoral, aspirina, ¿para qué? Para los dolores de cabeza, para las jaquecas que sin duda estos chayoteros han padecido durante el gobierno del presidente López Obrador. Digamos, esa es la parte irónica, pero también a mí me llama muchísimo la atención que estos personajes, a partir de el anuncio del presidente López Obrador sobre el arranque de esta farmacia que contará con todos los medicamentos, pues en la oposición se ríen, en la oposición se carcajean, y eso me hace ver que son siniestros y que son mezquinos, porque ¿cómo poder describir a personajes que desean que a México le vaya mal? ¿Cómo describir a personajes que anhelan que una nación fracase? Alejémonos de banderas, alejémonos de partidos políticos. Lo que está anunciando el presidente López Obrador es algo importantísimo. Una farmacia, me da la impresión que es una farmacia a nivel mundial importantísima, donde se van a tener medicamentos todos. Se necesita ser vil, se necesita tener el corazón podrido
para no alegrarse de que en esta farmacia se almacenen todos los medicamentos necesarios, medicamentos, por cierto, Vicente, que van a importarse de todos lados, de todos los países donde sea necesario, es decir, de India, de China, de Francia, incluso de Corea. ¿Con qué propósito? Con el noble y urgente propósito de que no falte ningún insumo en los centros de salud, en los hospitales del territorio. Eso a mí me parece de celebrar. No se ha hecho una nota, un reportaje a propósito para dar a conocer cuáles son las características de esta farmacia importantísima. ¿Por qué hacen falta los medicamentos? Por supuesto que sí. No podemos ser ciegos ante eso. Y eso se debe a que durante sexenios los gobernantes anteriores permitieron que la derecha hiciera negocios millonarios con las medicinas. De hecho, uno de los cárteles más lucrativos que ha enfrentado este gobierno y del cual no se ha hablado suficiente es el cártel de las medicinas, incluso el cártel de la sangre, le llamaban a los laboratorios que tenían secuestrado el negocio, porque era un negocio para ellos de la sangre. Y es que en los gobiernos de Enrique Peña Nieto, de Felipe Calderón, de Vicente Fox, de Ernesto Zedillo, de Carlos Salinas de Gortari, por decirle los últimos, fueron dándole manga ancha a un puñado de distribuidores que fueron apropiándose del mercado. Tan solo en el sexenio pasado había 10 distribuidores que controlaban por completo el mercado de medicamentos. Entonces, el enojo de estos personajes de la derecha se debe precisamente a que se les acabó el negocio de las medicinas. Y no le estoy hablando de que Héctor Aguilar Camín, ni Enrique Krause, ni Carmen Aristegui le tenían su parte en el negocio, sino simple y sencillamente porque usted sabe perfecto que ellos son solamente la cara, los que leen las noticias, que les dicen, como el presidente comenta, los machuchones, los verdaderos dueños de los medios de comunicación corporativo. Eran miles de millones de pesos que se robaban, que atracaban. Tenían, insisto, el control por completo, de arriba a abajo, de los medicamentos. Y si no, vaya usted y pregunte en el ISSSTE, pregunte en el Instituto Mexicano del Seguro Social. No se les podía comprar medicamentos en el extranjero porque estos personajes lo bloqueaban todo. Había un bloqueo. Entonces, se entiende que estén enojados con nosotros porque damos a conocer esa información, porque hacemos periodismo de investigación y ellos no lo hacen. Entonces, va por dos partes, mi querido Vicente. La parte irónica que dice el presidente López Obrador, pero la parte sustancial, que es esta farmacia importantísima y de la cual valdría la pena incluso hacer un reporte especial. Pues nada más para dejar ahí sobre la mesa, para el ardor de muchos de la derecha, también hay que señalar que ha sorprendido el repunte de la economía en el tercer trimestre y aparece en la primera plana del Financiero, o del Financiado, como le decimos muchos. La economía confirmó su buen ritmo y en el tercer trimestre creció 1.1% y 3.4% en el acumulado del año, desempeño que fue impulsado por la construcción. Según expertos, es posible que a finales de año se consiga avanzar entre 3.3 y 3.7%, siendo la inversión y el consumo los motores del crecimiento. Y también, nada más para que vea, eso aparece en el Financiero. En el Reforma, baja 14% la deuda externa. En el Reforma, de enero a septiembre, el gobierno federal redujo su deuda pública externa 14% a tasa real anual y se ubicó en 2.06%, de acuerdo con cifras del Centro Económico de Finanzas Públicas. Como resultado de esta reducción, su participación dentro de la deuda total del gobierno federal, que actualmente es de 12.3 billones, quedó en 16.7% menor al 23% que representaba el cierre de 2018. Y me puedo ir, me puedo soltar así la greña, pero todas estas son buenas noticias y no las va a decir ni Ciro Gómez Leiva, ni David Páramo, el disque experto financiero en imagen con Ciro. Las tenemos que compartir con ustedes nosotros. Hay muy buenas noticias. De hecho, hay
un video que voy a rescatar donde dicen, tanto criticaban la velocidad del Tren Maya, imagínense, no decían, no, el pinche Tren Maya sirve para pura madre, pues no avanza. Bueno, pues ya pasó el Tren Maya, ya están haciendo las pruebas a 160 kilómetros por hora, ¿no? Pero no van a rectificar los que torcieron las cosas para informar a sus audiencias. Mi querido Ricardo Sevilla, siempre es un placer saludarte y estaremos al pendiente de tus hilos en X o en Twitter, estaremos al pendiente de tus trincheras. ¿Por qué no cerramos con la invitación, Ricardo? Claro que sí, querido Vicente, justamente de ahí que teman como un cáncer el periodismo de denuncia, el periodismo de datos duros, y bueno, vamos a seguir informando con todo, y para que nos ayude usted a hacerlo, síganme por favor en mis redes sociales, en X o Twitter, @Sevilla Crítico, en Facebook Ricardo Sevilla y nada más, síganme en Paralelo 24, en los datos duros. Hoy tenemos informativo en punto de las 8:30, y por supuesto aquí en La Familia Sin Censura, que ante la negativa de los dueños de casi todos los medios de comunicación corporativos a publicar historias de este tipo, pues nosotros estamos echándole todos los kilos, toda la galleta. Te mando un fuerte abrazo, querido Vicente, y estamos pendientes a la información. Abrazo también de regreso, mi querido Ricardo, el maestro Ricardo Sevilla, hablando con nosotros sin censura y de maestro.